hoy día todo eso está en discusión, po, porque hoy día se está levantando este relato de que Codelco es una empresa en crisis. El indicador de la crisis es su alta deuda y por lo tanto, como tiene una alta deuda, lo que hay que hacer con Codelco es achicarlo, pagar la deuda, eh, reducir el CAPEX, el presupuesto de inversión. Codelco tiene un presupuesto de inversión de 5.000 millones de dólares al año. No hay ninguna empresa minera en el mundo que tenga un presupuesto de inversión en cobre de 5.000 millones de dólares. O sea, hay que sostener eso, po. Y no que venga un recorte del presupuesto de inversión para de alguna manera no vender, o sea, no vender activos, pero ir achicando la empresa por la vía de irle reduciendo su presupuesto de inversión. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Episodio 143. Esto es Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón, productor, editor y presentador. Es lunes 3 de agosto. En este episodio pasamos julio y no vimos memes, o yo personalmente no vi memes del mes de julio que se venía con agua, con frío, con etcétera, o que pasamos julio, etcétera, etcétera, etcétera. Esos memes que abundaban hasta el año pasado, por lo menos dentro del círculo que yo me muevo en redes sociales. Bueno, ahora es el mes de los gatos. Agosto está aquí y esperemos que pase para llegar a septiembre para celebrar la primavera y las fiestas patrias, y esperemos que siga lloviendo para tener un alivio a la mega sequía que hemos vivido este último tiempo, estos últimos años. Decíamos en el podcast anterior, el objetivo de la derecha extrema y empresarial es Codelco, el por qué hay que privatizarla. Es sencillamente ideología, decíamos, antiestado, y quizás invitar a los Trump para que se apropien de Codelco mediante fondos de inversión. Seguimos con Codelco, pero vamos a hablar primero sobre la economía, desempleo y el pesimismo en la población. Esto es Más 569 el podcast en Spotify y en YouTube. Más 569 el podcast es periodismo de opinión independiente con clara línea editorial, siempre presentando la visión en pro de los derechos ciudadanos, reportando y opinando sobre equidad y justicia social. En YouTube, danos tu like. En Spotify, selecciona el símbolo más. Invita a sus amigos, amigas, tus contactos, así ellos acceden al podcast. Por eso es importante que nos des tu like, que comentes, te suscribas y compartas. Vamos al episodio 143 de Más 569, el podcast. La economía era culpa del gobierno de Gabriel Boric. Era culpa del ministro de Economía y luego Hacienda, Nicolás Grau. Jamás la derecha empresarial y la derecha extrema se atrevió a culpar a Mario Marcel en Hacienda, pero sí a Nicolás Grau. Incluso hubo una fallida acusación constitucional por la manipulación de datos económicos por el manipulador de mercados, el muy conocido ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Hoy, Jorge Quirós y el presidente José Antonio Kast están al frente de la economía y los resultados son cada vez peor. En parte por eventos externos, pero por otro lado, decisiones propias. Los hechos externos: la guerra lanzada por Estados Unidos junto a Israel contra Irán.
Resultado, explosión del precio del petróleo a nivel global. También aranceles del gobierno de Donald Trump, el amigo y aliado estratégico del gobierno del presidente Cast, en contra de Chile. Podemos agregar los resultados inflacionarios en Estados Unidos que impactan a la economía de ese país y a la global. Decisiones internas. Fue la estupidez del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de no implementar el MEPCO, frenando la actividad económica ya dubitativa a niveles de preocupación de frenar la economía, generando una recesión técnica. La recesión no técnica, la real, son 2 trimestres continuos de crecimiento negativo, es decir, medio año o 6 meses. El último informe mensual del IMASEC dice que la actividad económica mensual, según el Banco Central, para mayo, reportó crecimiento negativo del 0,9%. Es decir, crecimiento negativo. Es decir, la economía se contrajo un 0,9%. Este lunes el IMASEC, según analistas, se proyecta positivo entre el 1,8 al 2%. Dudo seriamente que sea así, pero es mejor tener los datos a la vista antes de opinar en base a cosas que uno supone. El gobierno de Gabriel Boric, saliendo de la pandemia, logró estabilizar la economía, además de entregar certeza de crecimiento, junto con bajar la tasa de interés cerca del 20%, a lo menos 3% de la tasa inflacionaria, quiero decir. La tasa de interés, que estos 4 meses de gobierno se ha disparado, lo cual impacta en la creación de empleos. Este viernes el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, reportó que la tasa de desempleo está en 9,4% durante el trimestre móvil, es decir, que se va corriendo cada 3 meses, abril-junio del 2026, este 9,4%, como decíamos. La cifra registró un ascenso de un 0,5% en 12 meses, es decir, vamos en los últimos 12 meses del 8,9% de desempleo a un 9,4%. Producto de alza de la fuerza de trabajo de 1,5%, es decir, mayor búsqueda de trabajo, a la presentada por las personas ocupadas, 0,9%. Es decir, hay más personas buscando trabajo que quienes las han encontrado. Por su parte, las personas desocupadas aumentaron un 7,7%, incididas en quienes se encontraban cesantes y aquellos que buscan trabajo por primera vez. Se encontraban cesantes un 7,5% y aquellas que buscan trabajo por primera vez un 9,8%, dando este 7,7% de personas nuevas desocupadas. La tasa de participación en el mercado laboral se situó en un 62,3%, creciendo un 0,4%, mientras que la tasa de ocupación alcanzó un 56,4%, que no presentó variación en el periodo. La población fuera de la fuerza de trabajo cayó un 0,1%, influida por personas inactivas y potencialmente activas, menos 4,3%, y las incidedoras, menos 10,7%. Iniciadoras, quiero decir, menos 0,7%. Iniciadoras, entiéndase aquellos con el concepto mal empleado de emprendedoras. En las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó un 10,4%, aumentando un 0,5% en el periodo, producto del ascenso del 2,3% de la fuerza de trabajo mayor al del 1,7% registradas las ocupadas. Es decir, hay más personas buscando trabajo de las que se encuentran ocupadas, mientras que las desocupadas se expandieron un 7,9%. Incididas por las cesantes, 8,7%, y quienes buscan trabajo de 1,7% por primera vez. La tasa de participación es de 53,7% en mujeres en el mercado laboral y un 48,1% de ocupación, es decir, participan 53% en el mercado laboral y la ocupación es del 48,1%, es decir, hay 5% de ese porcentaje que no encuentra trabajo, incrementándose un 0,8% la participación y un 0,4% la ocupación. En cada caso, las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron de un 0,7%, influidas por las inactivas potencialmente activas, es decir, mujeres que no están buscando, que están inactivas o que pueden buscar trabajo,
y a las iniciadoras, es decir, creando propias fuentes laborales o el mal llamado emprendimiento. Porque el emprendimiento puede ser también venta de algún comestible desde el hogar o la venta de, por ejemplo, chalecos o la venta de gorros de invierno o de guantes de lana para el invierno. Esa es una forma de emprendimiento. Otra forma de emprendimiento, del mal llamado emprendimiento, porque no hay formalización de aquello, no es un proyecto con capital invertido, sino que esto es en base al esfuerzo, por ejemplo, llevar almuerzos. Pasando a los hombres, la tasa de desocupación alcanzó un 8,7%, los desocupados aumentaron un 7,6% y los cesantes específicamente es el 6,5% y quienes buscan trabajo por primera vez, hombres, 21,5%. La tasa de participación del hombre en el mercado laboral, el 61,3%, y la ocupación alcanzó un 65,2%. Los hombres fuera de la fuerza laboral aumentaron un 0,9%, influidos por los inactivos habituales, es decir, aquellos que están no trabajando. Esto no se habla de jubilados. Son gente que no está trabajando, que está haciendo cualquier otra actividad remunerada que no es parte del mundo laboral. El empleo, según el sector económico, la población ocupada fue influida por transportes, 6,8%, es decir, el transporte contrató un 6,8%, servicios administrativos y de apoyo un 12,9% y salud un 5,1%. En tanto que por categoría ocupacional el alza se observó en personas trabajadoras por cuenta propia, 8,6%. El tema es si son independientes que están creando una fuente laboral con espaldas financieras para mantenerse un tiempo o han iniciado actividades que eventualmente le rendirá efectos. Y los asalariados informales dentro de la categoría ocupacional es de un 2,8%. Pero los informales se sitúan en un 27%, es decir, un incremento de un 1% en el año. La informalidad de mujeres es 28,9% y los hombres es 25,5%. Es la realidad laboral, es la realidad de la economía chilena que va de mal en peor. Vamos derecho a una recesión, digámoslo, profunda, a pesar de que el IMASEC puede que reporte que no estamos en una recesión aún. Pero los chilenos están tomando razón de lo que ocurre en el país tras confiar a la extrema derecha el gobierno. La extrema derecha es José Antonio Kast. Los chilenos ven con pesimismo el presente y el futuro del país. La encuesta Pulso Ciudadano ubica la desaprobación en un 58,9% del gobierno de Kast y la aprobación en un 25,6%. Criteria, la desaprobación es el 55% y la aprobación es 34%. Hay 9 puntos de aprobación entre Criteria y Pulso Ciudadano. Por eso que yo considero que las encuestas en Chile no son muy serias o creíbles, pero algo sí muestran. La encuesta Plaza Pública Cadem, un 58% de la población chilena mira el futuro del país con pesimismo, marcando un registro más alto desde 2015. El deterioro de la confianza se distribuye en 3 variables centrales. La seguridad ciudadana continúa siendo la mayor preocupación con un 51% de los encuestados que prevé un empeoramiento de la delincuencia en los próximos 6 meses. Es decir, este gobierno de José Antonio Kast llegó con la idea de que iban a poner mano dura, que se iba a acabar la mano blanda, que le iban a dar todo el apoyo a carabineros y a las policías, decir, ra, 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 carabineros de Chile, viva, 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 ra, ra, ra. Ese es el apoyo. No, el apoyo no se da. El apoyo se da de otra forma. Salarios, implementando mejores técnicas laborales, aumentando las dotaciones de carabineros, mejorando las condiciones laborales de carabineros. Entonces no es, oh, yo apoyo a carabineros. No, no va por allá. Entonces, este gobierno dice que la seguridad ciudadana es lo principal. Bueno, sigue siendo la principal preocupación de los chilenos y ven que la delincuencia va a empeorar en los próximos 6 meses.
En el plano institucional, los chilenos ven un 50% un escenario político cada vez más complejo. Podemos ir complejo al interior del país, pero también al exterior. Al exterior con Trump. Con Trump, que según este gobierno es nuestro aliado estratégico. El aliado estratégico nos está haciendo pasar muchos malos ratos. Mientras la economía completa un diagnóstico negativo, el 43% de las personas proyectando una caída de la situación financiera nacional frente a un 21% que espera una mejora. Yo estoy con ese 43%. La economía vamos derecho a una recesión. La economía va de mal en peor, por mucho que se diga lo contrario. El chorreo no ocurrirá porque el chorreo jamás ha ocurrido. Y eso es lo que quiere Quirós, que haya chorreo. El chorreo significa sacar plata de nuestros bolsillos y entregándose a la élite empresarial que se alió con la derecha extrema. Isabel Puga es psicóloga y académica de la Universidad de Santiago, especialista en psicología y salud mental. Le dijo al diario USACH que mirando las encuestas se puede entender que las preocupaciones de los chilenos sobre el futuro del país representan una amenaza clara a las necesidades más comunes del ser humano. Y cito lo que dice la psicóloga Isabel Puga. La estabilidad económica ataca la seguridad de la subsistencia, la delincuencia vulnera la integridad física y la crisis política erosiona la confianza institucional en sentido de orden. Luego agrega Isabel Puga, cuando la persona experimenta que no puede controlar lo que gasta, que salir a la calle representa un riesgo inminente y que las figuras de autoridad no ofrecen sus soluciones, se activa un patrón de sobrecarga de estrés acumulado y prolongado. Puga enfatiza que las principales preocupaciones de los chilenos promedio muestran que la situación no es pasajera, sino representa un problema crónico que la política pública no ha sabido resolver. El 58% de pesimismo sostenido no refleja solo una preocupación pasajera por la inflación. Indica que la población ha internalizado la idea de que haga lo que haga, el resultado no dependerá de su esfuerzo. Se ha roto ese pacto implícito de movilidad social. Ojo con aquello, la movilidad social que se vino dando del 90 hasta mediados del 2026. Es decir, ha habido movilidad social, pero la distribución de los ingresos en Chile es brutalmente baja. El sueldo promedio del chileno son 850.000 pesos. Con eso no se vive. Una familia de 4 personas no vive con 850.000 pesos. Debe haber a lo menos 2 ingresos para poder vivir. Por eso que hay pesimismo sostenido. Ahora agrega Isabel Puga, cuando las personas perciben reiteradamente que su esfuerzo de adaptación son inútiles para corregir su trayectoria vital, la expectativa de logro se extingue. Se genera una alteración estructural en la capacidad psíquica de proyectar en un futuro, derivando en un aplanamiento de las expectativas vitales y una resignación aprendida que se traduce en estado de desesperanza, en una baja motivación y consecuentemente un estado de estrés crónico. Puga agrega que también existen niveles de pesimismo que también tiene efectos perceptibles y perjudica el ánimo. El deterioro de la tolerancia, la frustración, ansiedad intergeneracional, es decir, niños perciben la vigilancia y alteración emocional de sus padres, un aumento en el aislamiento social, la contracción del apoyo mutuo y finalmente un desgaste en la capacidad de sentir compasión y empatía por los demás. Esa es la realidad que estamos viviendo y esa es la realidad que nos depara con este gobierno por los próximos 3 años y medio. Un Chile negro, gris y oscuro como el traje que ocupa siempre José Antonio Kast. Nos sale del gris, del azul marino y el oscuro. Esa es la realidad que tendremos por los próximos 3 años y medio. Vamos al break. Esto es Más 569, el podcast, episodio 143. Soy Jorge Garretón. Más 569 el podcast es periodismo de opinión independiente con clara línea editorial, siempre presentando la visión en pro de los derechos ciudadanos, reportando y opinando sobre equidad y justicia social. Te invito a dar like, comentar, compartir y suscribirte.
De regreso en el podcast, seguimos ahora con Codelco. Codelco, esa que quieren privatizar los de extrema derecha. Así lo dijo Arturo Esquella. Después se fue por las ramas diciendo que las empresas del Estado tienen que reportar utilidades. Y si no, que se incorpore capital privado, es decir, enajenar Codelco. ¿Y quién podría invertir en Codelco? Los Trump, como ya ocurre en otras partes de América Latina y Asia. Vamos a escuchar la visión de Máximo Pacheco. Recordemos que fue el presidente de Codelco, presidente del directorio de Codelco, la principal minera del mundo. Pacheco la semana pasada participó en un seminario sobre el cobre y Codelco organizado por el Instituto Igualdad del Partido Socialista. Esta es la visión de Pacheco sobre Codelco. Yo creo que hoy día tenemos una tremenda empresa, Nova Andino Litio, donde Codelco es 51% del accionista, SQM 50-1. Tenemos un proyecto Nuevo Cobre en la región de Atacama, con Río Tinto. Yo espero que en el transcurso de algunos años este proyecto sea un proyecto de clase mundial. Nos compramos el 10% de Quebrada Blanca. Firmamos un contrato o un memorándum de entendimiento con Glencore. Glencore es el mayor trader de metales del mundo, para construir la primera fundición de cobre que se construye en Chile en los últimos 40 años. O sea, Chile, como gran exportador de cobre, que aumentó significativamente su producción de cobre, aumentó la producción de cobre, pero no aumentó en nada su capacidad instalada de fundición de cobre. Y el mundo quiere cobre metálico. El mundo no quiere cobre que tiene 28% de cobre y el resto son otros residuos o elementos que no son parte de la producción de cobre. Creo que en este periodo se consolidó el gobierno corporativo de Codelco. Hace 15 años se hizo esa reforma, Bachelet 1, donde la OECD nosotros queríamos entrar a la OECD, y la OECD manifestó que para poder entrar se tenía que asegurar que la mayor empresa del país, la que administra el principal recurso natural del país, fuera una empresa independiente del gobierno de turno y no fuera una empresa del gobierno de turno. Creo que durante 4 años no hubo un día de huelga en Codelco. Y eso lo destaco como un tremendo mérito del pacto estratégico que se firmó para poder justamente tratar los temas laborales y de transformación en mesas de trabajo y no dejarlo para la negociación colectiva, donde ahí podían irse para cualquier lado. Termino señalando que este es un largo listado de lo que son líneas estratégicas que quedan instaladas para hacer estrategia y para que esto ya no sean puros anuncios. Nada de esto es PPT, todos estos son contratos ya firmados. Y el último elemento que quería destacar es que la mitad de todas las mujeres que trabajan en minería en Chile trabajan en Codelco. Y yo creo que eso llena de orgullo a Codelco, porque la experiencia que tenemos de las mujeres incorporándose a nuestros trabajos y a nuestros equipos es de enorme valor. Podemos hablar de eso con más detalle. Bueno, yo creo que ya he señalado, aquí están como las líneas generales estratégicas, aquí están como los lineamientos que hemos hecho para robustecer Codelco, para hacerla más sostenible, más robusta financieramente. Bueno, pero hoy día todo eso está en discusión, po.
porque hoy día se está levantando este relato de que Codelco es una empresa en crisis. El indicador de la crisis es su alta deuda y por lo tanto, como tiene una alta deuda, lo que hay que hacer con Codelco es achicarlo, pagar la deuda, eh, reducir el CAPEX, el presupuesto de inversión. Codelco tiene un presupuesto de inversión de 5.000 millones de dólares al año. No hay ninguna empresa minera en el mundo que tenga un presupuesto de inversión en cobre de 5.000 millones de dólares. O sea, hay que sostener eso, po. Y no que venga un recorte del presupuesto de inversión para de alguna manera no vender, o sea, no vender activos, pero ir achicando la empresa por la vía de irle reduciendo su presupuesto de inversión. También están las ideas y se han planteado de vender activos estratégicos. Yo, cuando me siento en la mesa con los que promueven esta idea, le digo, ya, y esto lo vamos a hacer sobre la base de determinar cuánto vale Codelco. Es lógico. Y vamos a llevar a una licitación internacional y la gente se va a presentar. Oye, pero ¿y eso lo vamos a determinar en base a qué? ¿Al supuesto de precio de cobre? ¿Al supuesto de la tasa interna de retorno? ¿Al supuesto de la tasa de descuento que vamos a usar? Sí, compadre, eso no tiene ningún valor tratándose de un activo estratégico como es hoy día el cobre para la minería mundial. El valor de Codelco es un valor inconmensurable. Y la palabra inconmensurable la estoy usando frente a varios abogados que veo acá, Gabriel de la Fuente entre ellos, porque existen valores inconmensurables, po, que tienen elementos geopolíticos, que tienen elementos, digamos, de soberanía, de identidad, de rol para la economía. Bueno, la gran tarea es evidentemente eh, seguir apostando a elevar la producción. Codelco puede hacerlo. Eh, y elevar la producción es fundamental, porque la estructura de costos de Codelco es 60 o 70% costo fijo. Entonces, cuando uno toma todos los costos de Codelco y lo divide por 1.300.000 toneladas, y lo compara después con cuando está produciendo 1.700.000 toneladas, el costo de Codelco cambia radicalmente. Es una empresa mucho más competitiva si aumenta su producción. El oro es un subproducto para Codelco. El oro ha tenido un aumento de precio muy significativo el año 2025, después ahora ha caído. Pero, ¿cuánto es lo que Codelco vende al año? 17.000 millones de dólares. El oro son 500 millones de dólares. No, O sea, la plata es menos que eso. La que sí nos da sorpresas, buenas y a veces no tan buenas, es el molibdeno. ¿Ah? El molibdeno, Codelco es un productor importante, y habrá habido años, creo que fue hace como unos 10 años atrás, digamos, 2016 o un poquito antes incluso, en que el costo de Codelco de producir cobre fue negativo. O sea, el costo por libra era, no sé, 50 centavos negativo. 50 centavos negativo. Entonces uno decía, chuta, Codelco produce cobre a costo negativo. Claro, porque efectivamente el aporte que hacía el MOLY era muy significativo y lo dejaba entonces en una posición muy ventajosa. El MOLY es muy apreciado. El MOLY lo usa mucho la industria acerera. Si uno aterriza en el aeropuerto de Tokio, no en Narita, sino que en el otro,
que está en el mar, está, digamos, en la con pilares que construyen la plataforma para la pista de aterrizaje. Eh, el 6% de cada pilar es molibdeno. ¿Por qué? Porque es un anticorrosivo. Entonces defiende los pilares de la corrosión del mar, como también para la industria automotriz defiende frente a todo lo que son los tubos de escape. Ustedes se acordarán a que uno tenía que ir a cambiar el tubo de escape con una cierta frecuencia, a 10 de julio en Santiago o en alguna otra parte en regiones, pero eh, el MOLI se usa como un anticorrosivo y es un mercado obviamente mucho menor, pero se paga muy bien y ha tenido precios muy buenos. Tierras raras, nunca hemos explorado ni visto ese negocio con detalle. En algún minuto tuvimos ganas de meternos, pero estábamos en la mitad de la trifulca por el litio. Entonces dijimos, tal vez no es una buena idea armar, digamos, una pelea paralela. El gobierno corporativo efectivamente lleva 15 años. Eh, Fue aprobado por la unanimidad del Congreso. La Cámara de Diputados, por la unanimidad, aprobó que la conducción y dirección de la empresa quedara radicada en un directorio, que para todo efecto era un directorio profesional, independiente, autónomo. Y después el Senado hizo lo mismo. Pero eso cuesta llevarlo a la realidad. Eh, Cuesta llevar a la realidad. eh, Se ha tratado por la vía de seleccionar 4 de los 9 miembros por el sistema de ADP, que la gente que ocupa estos cargos entienda que su lealtad y su compromiso es con maximizar el valor de la empresa. Por lo tanto, esa es la misión que ellos tienen como directorio. Porque hay mucha, porque hay mucha presión política. Yo no creo que esa pelea esté ganada. Yo creo que esa pelea está en pleno desarrollo. Y creo que lo que hemos visto en los últimos 100 días no es muy auspicioso, porque todos ustedes vieron de qué manera se trató a Codelco, al directorio de Codelco y al suscrito durante este periodo. Lo único que a mí por lo menos me deja de consuelo todo este periodo de denostación y de crítica despiadada contra Codelco es que Wall Street no escuchó esto. O sea, Codelco tiene en Wall Street 25.000 millones de dólares en bonos. Y uno habría asumido que si se estaba discutiendo el carácter independiente, profesional de la empresa, los inversionistas que tienen 25.000 millones de dólares en bonos se habrían puesto un poquito nerviosos. Eso no pasó. En los últimos 100 días, los bonos de Codelco, su prima de riesgo, su spread sobre el tesoro americano de 10 años o el de tesoro chileno, eh, no se modificó, y si se modificó en alguna dirección fue la contraria. O sea, mejoró un poquito la prima de riesgo. ¿Ah? Pero tomo nota de que hay mucha disconformidad en el Parlamento
con esta gobernanza. Les recuerdo que 98 diputados aprobaron en sala una carta dirigida al presidente Boric con copia a la Contralora, Dorothy Pérez, pidiéndole que revirtiera el acuerdo de Codelco SQM. Solamente 2 diputados en sala votaron en contra de esa idea de la carta. El diputado Mulet y el diputado Alessandri. Pero 98 diputados, oye, le pidieron al presidente de la República que deshiciera esta cuestión. El presidente de la República obviamente dijo con toda su causa, esta es una decisión que la tomó el directorio de Codelco y por lo tanto es de resorte del directorio. Pero yo no le quitaría el ojo a ese tema. Creo que esa garantía no está 100% afirme. El mercado todavía cree en ella. El mercado Wall Street estima que Codelco es tan importante para Chile, el recurso cobre es tan importante para las finanzas públicas, que el gobierno no va a entrar en poner en juego esto, porque eso puede tener un impacto en el investment grade de la deuda chilena, que obviamente también tiene una de sus consideraciones el investment grade que tiene Codelco. O sea, Codelco es una empresa que tiene una calificación crediticia de investment grade. Entonces, si se pierde, yo creo que el ministro de Hacienda va a sufrir, porque le va a temblar un poquito la mesa de las finanzas públicas. La voz de Máximo Pacheco, el expresidente del directorio de Codelco, responsable estos últimos 4 años de liderar el Codelco, darle gobernabilidad y ordenar sus activos, como también ingresar Codelco a la exploración del litio en el Salar de Atacama, con SQM además del Salar de Maricunga en Atacama y un tercer salar andino en Atacama. Pacheco en defensa del bien de todos los chilenos, que se llama Codelco. Ponemos fin a este podcast, episodio 143 de Más 569 el podcast. Soy Jorge Garretón, editor, presentador y productor. Más 569 el podcast es periodismo de opinión independiente con clara línea editorial, siempre presentando la visión en pro de los derechos ciudadanos, reportando y opinando sobre la equidad y justicia social, siempre centrado en política y economía. Necesitamos que nos colabores en YouTube, da like, en Spotify, selecciona el símbolo más. Además, invita a otras personas para que accedan al podcast, por eso es fundamental que participes, comentes, te suscribas, compartas durante la semana. Producimos comentarios editoriales sobre la política y economía del país de menos de 3 minutos. Lo publicamos en TikTok y en YouTube. En TikTok somos podcast más 569, búscanos y suscríbete. En YouTube están disponibles en los shorts de YouTube. Les deseamos una muy buena semana. Regresamos este día viernes. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok.
Por mail puedes escribirnos a podcast +569 @gmail.com.